Durante los 6 días siguientes a la desaparición de Amelia Earhart, los operadores de radio escucharon mensajes desesperados, luego sonidos de agua y después el silencio. La Marina buscó 250.000 millas cuadradas de océano y no encontró nada. Dijeron que se estrelló y se hundió. Pero ocultos en los archivos del gobierno, había informes de señales procedentes de una pequeña isla. Los científicos acaban de descodificar esas transmisiones utilizando una nueva tecnología. Rastrearon cada señal hasta el mismo punto. He aquí la respuesta definitiva sobre lo que le ocurrió a Amelia Earhart y por qué las autoridades tergiversaron la historia. La historia de Amelia Earhart no empezó con aviones. Comenzó en la tranquila ciudad de Atchison, Kansas, en 1897, donde nació en el seno de una familia que oscilaba entre la riqueza y el caos. Su padre, Edwin, trabajaba como abogado ferroviario, pero luchaba contra el alcoholismo. Eso significaba que la familia nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Su madre, Amy, procedía de un entorno acomodado y no tenía ningún interés en educar a sus hijas como es debido. Se negó a forzar a Amelia a adoptar roles tradicionales. Un día, Amelia paseaba en coche de caballos por la mansión de sus abuelos. Después, estaría intentando ignorar los arrebatos públicos de su padre. Esa mezcla de privilegio e inestabilidad le dio agallas. Incluso antes de cumplir los 10 años, Amelia ya había aprendido a seguir adelante. Pasara lo que pasara, no era como las demás niñas. Mientras ellos jugaban con muñecas, Amelia se dedicaba a trepar a los árboles, construir rampas para trineos y disparar a las ratas con un rifle del 22. Su abuela incluso le construyó una rampa a medida para su trineo. Era rápido, salvaje y peligroso, exactamente como le gustaba a Amelia. Un día, cogió unos tablones, una caja y construyó una montaña rusa casera. Se estrelló, se magulló y no le importó. Solo gritó, «Es como volar». Esa racha salvaje no era una fase, era el principio de algo mucho más grande. Su familia siguió moviéndose, y ella también. Entre 1913 y 1916, Amelia asistió a 6 institutos diferentes en 4 años. Fue de Kansas City a Chicago, sin quedarse nunca mucho tiempo, siempre adaptándose. La mayoría de los niños se habrían derrumbado, pero Amelia aprendió a adaptarse rápidamente, a hacer amigos con facilidad y a desenvolverse en lugares nuevos con confianza. Cada nueva escuela era un reto, pero en lugar de tener miedo al cambio, empezó a ansiarlo. Cuando se graduó en el Hyde Park High School en 1916, no solo sentía curiosidad por el mundo, sino que estaba dispuesta a explorarlo. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Amelia tenía 20 años cuando tomó una decisión audaz. Abandonó la escuela Ogons de Pensilvania, donde la estaban formando para ser una dama refinada, y se fue a Toronto a trabajar en un hospital militar. Trabajó como auxiliar de enfermería en el Hospital Spadina, haciendo turnos de 12 horas para atender a los soldados heridos y a las víctimas de la gripe española. Fue duro. Las heridas eran brutales, la enfermedad era mortal, pero ella no se inmutó. La mayoría de las mujeres en su posición no lo habrían hecho, pero Amelia no era la mayoría de las mujeres. Quería ser útil. Veía valentía todos los días, en los rostros de los soldados, en los pilotos que volaban a la batalla. Ese espíritu se le quedó grabado. Todo cambió en diciembre de 1920. Amelia acudió a una exhibición aérea en Long Beach, California. Un piloto llamado Frank Hawks le ofreció un corto paseo en un biplano. Su padre pagó $10 por el vuelo de 10 minutos. Una emoción cara en aquella época. Pero una vez en el aire, algo encajó. El avión subió a 300 pies y Amelia sintió algo que nunca había sentido antes. La libertad. Supo al instante que tenía que volar. Nada más importaba. En solo 6 meses, ahorró $1,000 para clases de vuelo, una cantidad enorme para una mujer en 1921. Realizó trabajos duros. Condujo un camión de grava, trabajó en un estudio fotográfico y contestó al teléfono. Cada céntimo se destinó a las clases con una mujer llamada Anita Netta Snook. Netta tenía solo 24 años y apenas 2 de experiencia en vuelo, pero en aquellos tiempos eso la convertía en una veterana. Los aviones eran peligrosos. No había dispositivos de seguridad. Las cabinas estaban abiertas. Los motores fallaban a menudo. 1 de cada 6 pilotos moría en accidentes.
La propia neta había sobrevivido a un accidente aterrizando en un pajar. A Amelia no le importaba. Estaba enganchada. Demostró ser rápida. El 22 de octubre de 1922, menos de 2 años después de su primer vuelo, Amelia voló sola a una altitud de 14,000 pies. Ninguna mujer lo había hecho antes. Lo hizo en un Kinner Airster amarillo, al que llamó Canary. El avión tenía solo 60 caballos de potencia y apenas podía alcanzar las 85 millas por hora. No fue construido para grandes altitudes. No había suministro de oxígeno y la cabina estaba abierta de par en par. Hacía 20 grados allí arriba. Sus motores empezaron a chisporrotear. Podría haber dado marcha atrás, pero no lo hizo. Siguió adelante, arriesgando su vida por un récord. Cuando aterrizó después de casi 3 horas, tenía tanto frío que tuvieron que ayudarla a salir de la cabina. No solo era atrevida, estaba decidida. El 16 de mayo de 1923, con solo 26 años, Amelia se convirtió en la 16ª mujer del mundo en obtener una licencia internacional de piloto. No era solo papeleo. Tuvo que pasar difíciles exámenes de navegación, mecánica, meteorología y leyes. Tuvo que volar ante estrictos inspectores europeos que no se fiaban de las pilotos americanas. Lo consiguió. En una época en la que había menos de 200 mujeres piloto con licencia en el mundo, Amelia se unió a un grupo de élite y lo hizo más rápido que muchos hombres que tenían años más de experiencia. En junio de 1928, Amelia Earhart saltó a los titulares de todo el mundo. Acababa de cruzar el Océano Atlántico por aire, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. Pero había una trampa. Ella no pilotaba el avión. Se sentó en la parte trasera del Friendship, un avión Fokker pilotado por Wilmer Stultz y Louis Gordon. El viaje duró 20 horas y 40 minutos. Partieron del puerto de Trapassee, en Terra Nova, y aterrizaron en Buryport, Gales. Cuando aterrizaron, la multitud los aclamó. Hubo celebraciones en Nueva York, un desfile, una visita a la Casa Blanca. Pero Amelia sabía la verdad. Ella nunca tocó los controles. Incluso le dijo a los reporteros, Stultz hizo todo el vuelo. Tuvo que hacerlo. Yo solo era equipaje, como un saco de patatas. Sonreía para las cámaras, pero en el fondo no se sentía bien. Todos la veían como una heroína, pero aún no se lo había ganado. No en sus ojos. Esa sensación la acompañaría hasta 1932, cuando finalmente cruzó el Atlántico en solitario. Ese vuelo de 1928 había sido planeado hasta el más mínimo detalle. Pero no era el plan de Amelia. Todo empezó con Amy Phipps Guest, una mujer rica que quería ser la primera pasajera en cruzar el Atlántico. Cuando su familia la disuadió, decidió financiar el viaje de todos modos, pero con otra persona. Necesitaba una mujer con el aspecto y la imagen adecuados. George Palmer Putnam era un gran editor que acababa de hacer una fortuna ayudando a Charles Lindbergh a vender su autobiografía. Lindbergh había ganado con él $250,000 y Putnam había vendido más de 650,000 ejemplares. Así que cuando Guest necesitó a alguien que convirtiera su idea en un acontecimiento público, llamó a Putnam. Buscó a la mujer adecuada y encontró a Earhart. En aquel momento, era desconocida, una piloto más, pero tenía la mirada, el encanto y una tranquila confianza que atraía a la gente. Su primer encuentro fue estrictamente de negocios, pero las cosas cambiaron. Tenían mucho en común: senderismo, natación, camping, tenis, golf. Con el tiempo, Earhart se mudó a casa de Putnam para que pudieran trabajar en un libro. Él seguía casado, pero su mujer se había ido de viaje con un hombre más joven. En 1931, Amelia y Putnam estaban casados. Tras el vuelo, Putnam se puso manos a la obra. Sabía cómo construir una marca. Ayudó a Amelia a escribir un libro titulado 20 Hours 40 Men. Salió a la venta en 1928 y fue un éxito, pero el libro fue solo el principio. Putnam organizó giras de conferencias por todo el país. Le consiguió contratos de patrocinio para maletas, incluso para cigarrillos Lucky Strike. Eso no salió bien. La revista McCall's dejó de trabajar con ella por eso. Aún así, la fama siguió creciendo. En octubre de 1928, solo unos meses después del vuelo, Earhart se convirtió en la primera mujer editora de aviación de la revista Cosmopolitan. Escribió artículos para revistas y periódicos, incluso para National Geographic. Su segundo libro,
The Fun of It. Apareció en 1932 y contribuyó a convertirla en la piloto más famosa del mundo. Pero Amelia no solo quería ser famosa, también quería ayudar a otras mujeres a volar. En 1929, tras competir en el derbi aéreo femenino, reunió a un grupo de mujeres piloto. En aquel momento, solo había 285 mujeres piloto con licencia en todo EE. 99 de ellas se inscribieron. Así empezaron las 99. Era más que un club. Era un sistema de apoyo para las mujeres en la aviación, un campo que todavía estaba dirigido casi exclusivamente por hombres. El derbi aéreo femenino de 1929 fue donde Amelia realmente comenzó a demostrar lo competitiva que podía ser. La prensa se burló de ella con el nombre de Powder Puff Derby, pero la carrera en sí no era ninguna broma. Iba de Santa Mónica, California, a Cleveland, Ohio. Hubo paradas en lugares como Phoenix, El Paso, Fort Worth y St. Louis. Se celebró durante 8 duros días de agosto. Para participar, los pilotos necesitaban 100 horas de vuelo en solitario y 25 horas de vuelo a campo traviesa. También necesitaban 2 licencias, una de los E y otra de la Federación Aeronáutica Internacional. Se inscribieron 20 mujeres, pero solo terminaron 14. Una piloto, Marvel Crossan, murió en un accidente. Ruth Nichols se lesionó en un accidente y tuvo que abandonar. Algunas mujeres incluso acusaron a otras de sabotaje. Earhart también tuvo problemas. Su hélice se dañó al principio de la carrera. Los oficiales detuvieron toda la competición para permitirle repararlo, un favor que no se concedió a otros pilotos como Pancho Barnes, que se estrelló más tarde y no recibió esa ayuda. Aún así, Amelia siguió adelante. Terminó quinta en la general. Louis Tayden ganó la carrera con un tiempo de 20 horas, 19 minutos y 4 segundos. Pero Amelia había demostrado su valía. Ella ya no era solo una cara para portadas de revistas. Era una competidora seria. Cuando bajó del avión en Cincinnati y se enfrentó a una multitud de personas, les dijo sin rodeos que las mujeres podían volar tan bien como los hombres. El 20 de mayo de 1932, despegó de Terranova en su Lockheed Vega rojo y cruzó el Atlántico en solitario. Tardó 14 horas y 56 minutos. Perdió el altímetro, voló entre niebla, luchó contra el hielo en las alas y vio salir llamas de un tubo de escape agrietado. Su indicador de combustible también falló, pero lo consiguió. Aterrizó en Irlanda del Norte y se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas. Recibió la Cruz de Vuelo Distinguida. Ninguna mujer antes que ella la había recibido. Luego, en agosto, se esforzó aún más. Voló sola por todo de Los Ángeles a Newark. El vuelo duró casi 19 horas. Voló a pesar del calor extremo, el aire enrarecido y las tormentas. Fue agotador, pero batió un récord de velocidad y demostró que su vuelo por el Atlántico no fue cuestión de suerte. Amelia Earhart ya había batido récords, ganado premios y hecho casi todo lo que una mujer podía hacer en la aviación. Pero en 1936 estaba inquieta. Quería un último reto, uno que la llevara más allá de sus límites. Así que puso sus ojos en algo que nadie había hecho antes. Dar la vuelta al mundo, no por la ruta más corta, sino a lo largo del Ecuador. Sería la circunnavegación más larga jamás intentada. No solo perseguía la gloria, se lo jugó todo. Earhart hipotecó su futuro por este sueño. La Universidad de Purdue la apoyó a través de un fondo de investigación, y ella utilizó ese dinero para construir un avión especial, un Lockheed Electra 10E. Tenía depósitos de combustible adicionales para vuelos largos y estaba hecho a la medida exacta de sus necesidades. Cuando llegó el avión, Putnam negó públicamente tener un plan de ese tipo, pero a puerta cerrada. Su marido, George Putnam, ya estaba en contacto con Eleanor Roosevelt y el Departamento de Estado para conseguir ayuda para la misión. Entonces llegó el desastre. El 17 de marzo de 1937, Amelia y su tripulación despegaron de Oakland y llegaron a Honolulu, estableciendo un nuevo récord de tiempo. Pero mientras se preparaban para la segunda etapa del viaje a la isla Howland, todo se vino abajo. El 20 de marzo, el Electra despegó de Luke Field a las 5:53 am. El tiempo estaba tranquilo, pero a los pocos segundos del despegue, el avión viró a la derecha y luego a la izquierda.
descontrolándose violentamente. Parecía que la rueda derecha soportó la mayor parte de la presión hasta que colapsó. Luego la izquierda también cedió. El avión patinó sobre su vientre, lanzando chispas al girar y chocar contra la pista. El daño fue masivo. Alas, timón, motores, estabilizador, todo destrozado. La gente debatía sobre lo que había fallado. Algunos dijeron que se reventó un neumático, otros culparon al tren de aterrizaje. Algunos incluso insinuaron un error del piloto, pero nadie tenía una respuesta clara. Ese accidente no fue solo un contratiempo, era una advertencia. Pero Earhart la ignoró, y lo que es peor, tomó una serie de decisiones arriesgadas. Cuando uno de los miembros de su tripulación, Harry Manning, se marchó tras el accidente, solo le quedaba Fred Noonan. Ambos carecían de formación en código Morse, por lo que Earhart eliminó por completo la llave telegráfica. Ella lo llamó peso muerto. También se deshizo de la antena de arrastre, vital para utilizar la frecuencia de emergencia de 500 kilociclos. En su lugar, optó por la radio de voz, pero las señales de voz no llegaban tan lejos sobre el Pacífico. Si algo salía mal, estaría aislada, y ella sabía que la isla Howland era casi invisible desde el cielo, solo 2 millas de largo y 1 milla de ancho. Perder la comunicación significaba perder cualquier esperanza de encontrarla. Ni siquiera Noonan era la elección más segura. Tenía una sólida formación. Trabajó para Pan Am, conocía la navegación celeste, pero también tenía un serio problema con la bebida. Los rumores le persiguieron durante años. Un informe policial de 1937, mencionado posteriormente en un libro, afirmaba que bebía mientras estaba de servicio. Cierto o no, Earhart conocía su reputación. Incluso insinuó problemas en un mensaje a su marido, diciendo que había problemas de falta de idoneidad del personal y malentendidos radiofónicos. La mayoría creyó que se refería a Noonan. Aún así, decidió seguir adelante. Después de reparar el Electra y desviar el viaje, volvió a partir, esta vez de Oakland a Miami en mayo de 1937. Desde allí, emprendió su último vuelo mundial el 1 de junio. Primero a Puerto Rico, luego a África, después a la India y por último al sudeste asiático. El 17 de junio, voló sin escalas del Mar Rojo a Karachi, algo que nadie había hecho antes. Fue audaz, arriesgado y agotador. Pero el cansancio empezó a hacer mella en ella. En Ban Duan, contrajo disentería y tuvo que guardar reposo durante días. Mientras tanto, el avión necesitaba reparaciones de nuevo. Aún así, siguió adelante. El 29 de junio llegó a Le, Nueva Guinea. Esa fue la última parada antes de la travesía del Pacífico. 2.156 millas hasta la isla Howland. Tardarían más de 18 horas. El 2 de julio, a las 10 de la mañana, despegaron de Le. El Electra estaba lleno, alrededor de 1.100 galones de combustible. Eso debería haberles proporcionado entre 20 y 24 horas de vuelo, pero el calor en Le diluyó el combustible, reduciendo su eficacia. Probablemente perdieron 30 minutos de tiempo de vuelo incluso antes de despegar. Luego llegaron los vientos. Un fuerte viento en contra de 26 millas les presionó durante todo el trayecto, que convirtió su viaje de 2.556 millas en algo más cercano a 3.100. Eso fue demasiado cerca. De vuelta cerca de la isla Howland, el buque guardacostas Itasca estaba listo, pero las cosas volvieron a salir mal. En Miami, Earhart había quitado su antena de largo alcance. Ahora no podía captar señales de barcos en la banda de 500 kHz. Peor aún, le dio a la Itasca la frecuencia equivocada, 7,5 tercetimers. El sistema de navegación de su avión no podía orientarse en una frecuencia tan alta. El Itasca podía oír su voz, pero ella no podía oírlos en absoluto. A las 7,42 am, recibieron un último mensaje claro. Debemos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos. El gas se está acabando. No he podido contactar con usted por radio, volando a Milpies. Itasca siguió transmitiendo. Incluso San Francisco podía oírlos, pero la radio de Earhart nunca captó una palabra. A las 8,43 am, más de 20 horas después del despegue, llegó su última transmisión. Estamos en la línea 157-337, que va de norte a sur. Eso significaba que estaban volando hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una línea de navegación, tratando de detectar la isla Howland.
Sabían que estaban cerca, pero no podían encontrarla. Y casi no les quedaba combustible. Los expertos en radio dijeron más tarde que su comportamiento era extraño. No envió suficientes actualizaciones. Esperó demasiado entre transmisiones. Su equipo estaba fallando, y también su energía. Sus últimas palabras prometían un mensaje más. Nunca llegó. Al difundirse la noticia de su desaparición, el presidente Roosevelt ordenó una búsqueda masiva. Se convirtió en la más costosa búsqueda aire-mar en la historia de Estados Unidos. Costó $4 millones, unos 80 millones hoy en día, 9 barcos, 66 aviones. La Marina recorrió más de 250,000 millas cuadradas de océano. El acorazado USS Colorado lanzó aviones flotantes. El portaaviones USS Lexington desplegó más de 60 aviones. El Itasca incluso quemó petróleo en la superficie, intentando crear columnas de humo. Pero nada ayudaba. En una calurosa tarde de julio de 1937, Betty Klink, de 15 años, estaba sentada en el suelo de su casa de Florida, dándole vueltas al dial de la radio de su familia. Alrededor de las 3 ruidosas de la tarde se detuvo. Llegó la voz de una mujer, temblorosa y desesperada. «Soy Amelia Earhart. Soy Amelia Earhart», repetía. Betty se quedó helada. Durante las 3 horas siguientes, escuchó conmocionada. La mujer de la radio pedía ayuda y discutía con un hombre que parecía herido y confuso. A veces se peleaban por el micrófono. A veces la mujer simplemente gritaba, aterrorizada, mientras el agua subía a su alrededor. Betty cogió un cuaderno que utilizaba para las letras de las canciones y empezó a apuntarlo todo. La señal aparecía y desaparecía. Pasaron minutos entre mensaje y mensaje. Permaneció con ella hasta las 6:15 p.m., sin saber que podría ser la última persona en escuchar a Amelia Earhart con vida. Décadas más tarde, científicos modernos demostrarían que no se lo había imaginado. Un grupo de investigación llamado TIGAR volvió a analizar 120 señales de radio de las que se informó en los días posteriores a la desaparición de Earhart, con herramientas modernas, modelos informáticos, simulaciones de señales y mapas de propagación. Descubrieron que 57 de ellas eran reales. No solo ruido, no engaños, emisiones reales desde el avión de Amelia, y rastrearon las señales a un lugar, la isla de Nekumaroro. Estaba a unas 350 millas al sureste de su objetivo, la isla Howland. Eso lo cambió todo. Significaba que Earhart no se estrelló directamente en el océano. Su avión aterrizó, en tierra, todavía sobre sus ruedas, y permaneció allí durante días. Una de las emisoras de radio más cercanas a la isla informó de una voz clara utilizando el indicativo KQQ, el de la propia Earhart. Cuanto más lejos estaban las estaciones, más débil era la voz. Pero el patrón se mantuvo. Algo estaba transmitiendo desde Nekumaroro. Pero, ¿cómo lo oyó Betty, una adolescente de Florida, a 6,000 kilómetros de distancia? Ahí es donde la cosa se pone extraña. La radio de Earhart tenía 2 frecuencias principales, 3,105 y 6,210 kHz, pero también creaba armónicos, señales fuertes en frecuencias multiplicadas, como ecos. Algunos de esos armónicos aterrizaron justo en el punto óptimo para rebotar en la ionosfera. Saltaron a través del cielo. Betty tenía una antena de cable de 60 pies en su patio trasero, y resulta que estaba perfectamente sintonizada para esas señales saltadas. Así que, aunque nadie quería que oyera a Amelia, la física hizo que ocurriera. Lo que Betty y los demás oyeron no era solo estática, fue una pesadilla de 6 días desarrollándose en tiempo real. La primera señal confirmada llegó el 2 de julio a las 6:55 p.m. Era débil, pero los guardacostas la registraron. En los días siguientes, los mensajes fueron más claros y aterradores. «El agua llega hasta las rodillas», escribió Betty. «Déjenme salir». En Canadá, una mujer escuchó, «No podemos aguantar mucho más». Otro mensaje decía, «Aún vivo. Mejor date prisa. Dile al marido que está bien». La marea se convirtió en su enemigo. Cuando el agua inundó el motor, no pudieron transmitir. Así que esperaron a la marea baja, avisando cada noche durante unas pocas horas. El 5 de julio, casi todos los mensajes hablaban de agua. El último mensaje conocido llegó el 9 de julio. Después, silencio. 3 años más tarde, en 1940, apareció algo más.
Un oficial británico en Nikumaroro llamado Gerald Gallagher encontró un cráneo humano bajo un árbol. Cerca de allí encontró más huesos, una botella, un zapato de mujer y una vieja caja de sextante. Envió los huesos a Fiji, donde un médico dijo que pertenecían a un hombre. Eso cerró el caso hasta 2018. Un antropólogo moderno, Richard Yance, utilizó nuevas técnicas para comparar las antiguas medidas con el cuerpo de Earhart. Encontró que los huesos coincidían mejor con ella que con el 99% de las personas de la base de datos mundial. Pero los huesos habían desaparecido. Solo quedaban las notas, pero había más. En 1991 se encontró un trozo de aluminio en la isla. Medía 19 por 23 pulgadas y coincidía con un parche del avión de Earhart que había sustituido a una ventanilla trasera. Las fotos de Miami antes de que despegara mostraban claramente el parche, los remaches, las dimensiones, todo alineado. También se encontraron otras piezas de avión, fabricadas con materiales Lockheed de mediados de la década de 1930. Algunas tenían daños por calor, pero no estaban fundidas, lo que sugiere fuego. Los colonos se llevaron estas piezas para hacer artesanía, pero en su día formaron parte de algo más grande. Luego vinieron los artículos personales. Un tarro de crema para las pecas. Earhart tenía pecas y se sentía acomplejada por ellas. Vidrio fundido, utilizado para hervir agua. Piezas de maquillaje. AU. Cuchilla, desmontada para obtener piezas. Una cremallera en forma de garra, fabricada entre 1933 y 1936. Eran cosas pequeñas, pero contaban una gran historia. Alguien, probablemente una mujer, había vivido allí, luchado allí, tratado de sobrevivir. Una fotografía tomada a finales de 1937 mostraba algo extraño. Fue tomada por un oficial británico que visitaba la isla y mostraba los restos de un antiguo barco. Pero al mejorarla décadas después, una forma borrosa en el agua parecía el tren de aterrizaje de un avión. Los analistas dijeron que coincidía con el conjunto de ruedas del Lockheed Electra. Tal vez se rompió durante el aterrizaje. Tal vez el océano finalmente lo arrastró. En 2017, el mundo volvió a hacer una pausa. Salió a la luz una foto de EE. Nacionales de Estados Unidos. Mostraba a dos figuras en un muelle de las Islas Marshall. Uno, posiblemente Earhart. El otro, Noonan. En el fondo, un barco remolcaba lo que parecía un avión. Algunos creían que esto era una prueba de que los japoneses los habían capturado. Pero los expertos desmontaron rápidamente la teoría. No se veían soldados japoneses. No existe ningún registro oficial de su captura. Y el caos de la guerra había borrado muchas verdades. La teoría más extraña afirmaba que vivía bajo un nuevo nombre, Irene Bollum, como banquera de Nueva Jersey. Un hombre juró que la vio en una reunión de pilotos en los juicios que siguieron. La verdadera Irene Bollum demostró quién era, con registros, licencias y fotos. Aún así, el rumor nunca murió del todo. En 2024, la esperanza se encendió de nuevo. Un antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas, Tony Romeo, gastó $11 millones en un escáner sonar del fondo del Océano Pacífico. Su equipo encontró algo a 100 millas de la isla Howland, en las profundidades del mar. La forma parecía la de un avión. Pero tras un año de bombo y platillo, se supo la verdad. Solo era una roca. Romeo se lo tomó bien. Hizo camisetas que decían "Encontramos rocas" y siguió buscando. A principios de 2025, apareció una nueva pista. Una extraña forma apareció en la laguna de Nikumaroro, vista en imágenes de satélite y grabaciones de drones. Los investigadores le dieron el nombre de objeto Taraya. Se encontraba cerca de una península y coincidía con las teorías sobre dónde podría haber ido a parar el avión. El doctor Richard Pettigrew, arqueólogo de primera fila, dirigió una nueva expedición para averiguar más. Su equipo era serio, científico y decidido. La búsqueda había comenzado de nuevo. Mientras tanto, otro equipo perseguía algo aún más pequeño, el ADN. Un científico llamado Dong Yayang empezó a extraer ADN de viejas cartas que Earhart había sellado con saliva. Si el ADN coincidía con el de parientes vivos, podría confirmar quién tocó los objetos encontrados en la isla. También analizaron huesos y fragmentos de excavaciones anteriores, incluido el hueso de un dedo. Esto ya no eran conjeturas, era ciencia forense, pruebas reales.
Respuestas reales. Después de casi 90 años, las pruebas siguen apuntando a un mismo sitio. Amelia Earhart y Fred Noonan aterrizaron probablemente en Nikumaroro. Sobrevivieron al accidente. Enviaron mensajes. Intentaron seguir con vida. Y murieron allí, solos, esperando una ayuda que nunca llegó. Huesos, botellas, botones y emisiones cuentan la misma historia. Aún así, nada es definitivo.